Buenos días y buenas tardes, según el lugar en el que se encuentren. Muy contentas las abuelas maldequianas de estar aquí con todos vosotros para poder obtener mayor conocimiento sobre este tema que nos reúne cada semana, el tema de la sexualidad consciente. Hoy tenemos una invitada, es nuestra segunda invitada chilena, según nos estaba diciendo Gloria, y tiene razón, y es una persona muy interesante que no tiene pelos en la lengua en este tema y creo que vamos a descubrir aún más cosas. Así que os la presento, es Valentina Zúñiga. Aquí la podéis ver. Hoy vamos a hablar de sexualidad y algo más, medicina alternativa y la comunidad. Pero antes de descubriros a Valentina, vamos a hacer como siempre, sintonizarnos con el tiempo natural, con el tiempo arte. Así que lo que os puedo decir es que hoy estamos a Gamma 24 de la cuarta heptada, el poder madura el fruto, de la luna entonada del pavo real, del anillo solar del mago entonado blanco. El código de luz de hoy es el KIN 49. El KIN 49 es la luna planetaria roja. Y la unidad psicrono de hoy, como la de ayer y la de mañana, es el KIN 184, semilla lunar amarilla. Así que estando ya sincronizados con el tiempo del no tiempo, vamos a iniciar nuestra emisión y damos la bienvenida a Valentina Zúñiga. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, hola Laura, Gloria, Tony, un gusto estar aquí. Saludo también a todas las personas que se conecten, que nos escuchen en este tiempo, en otro tiempo, y agradecer este espacio y agradecer todo lo que ustedes están creando, moviendo todas las partículas del cosmos con cada encuentro, con cada tema, y decir que tienen una calidez preciosa que me hace sentir muy llena de cariño, aunque todavía no nos abrazamos. Nos abrazamos virtualmente. Eso. Muchas gracias, muy honradas nosotras tres de tenerte aquí, que nos hagas este honor. Y para presentarte, creo que me vas a tener que ayudar en tu presentación, porque has hecho muchas cosas. Podemos decir que eres naturópata y que te encargas de dar sesiones que sea en particulares como en estructuras. Y que has hecho una labor también muy interesante de asociativa para llevar esta enseñanza de la medicina alternativa a las personas que no tienen acceso a ella. También has colaborado con gendarmes en cárceles, con psicólogos, con asistentes sociales. Eres también práctica de reconexión cerebral delfínica, así que terapeuta holística. Utilizas el tarot también como terapia en psicología y, como decía, haces un trabajo social de apoyo a las personas para que descubran esta medicina y que puedan tener acceso a ella. ¿Me puedes contar un poquito más de tu actividad? Bueno, creo que se mencionan grandes puntos ahí todo, en un camino que empezó hace muchos años. Ya aprendí a trabajar con masas, con grupos, en ventas. Y desde ahí eso me fue llevando cuando ya empecé a encontrar un camino que tenía que ver con lo natural, con la esencia, para sanar mi propio cuerpo, que en ese tiempo estaba bien a mal traer, por decirlo así, con dolores y con cosas. Me metí en el mundo de la medicina natural, de la alimentación, la nutrición y de los elementos. Y ahí empieza un descubrir, pero como soy estructurada, dije, bueno, esta cosa hay que ordenarla un poquito y hay que juntar cartones, que acá en nuestro país es súper importante, se le da mucha importancia al título. Y me fui formando como naturópata, pero la vida me iba llevando por el camino espiritual. Entonces, al final es un resumen de todas estas cosas y trabajando mucho desde la energía, desde las reconexiones de distintas fuerzas para colaborar en que cada persona pueda encontrar ese puntito de detonante para el equilibrio mental, emocional, que después se ve reflejado en el físico. Ahí Interesante. como gran resumen. Bueno, pues como decía, hoy nuestro tema sigue siendo la sexualidad, así que vamos a empezar esta ronda de preguntas que inicia con Tony y a ver qué nos enseñas hoy. Gracias.
Vale, yo quiero preguntarte un poco sobre, o sea, pienso que en esta época de ascensión, o sea, a cada uno se nos remueven muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista emocional, físico, y a veces, pues, se piensa que co-crear va a significar que lo pienso y que ya a lo mejor ni siquiera tengo que hacer una terapia porque pues ya como estoy iluminada y todo me vino de Dios, pues entonces ya no. ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿cuándo prender tus antenitas y qué terapia alternativa, o sea, recomendarías para con esa energía que podemos generar, esa energía creadora en la sexualidad, pues esté bien enfocada? Todo tiene un ritmo, un biorritmo, podemos decir, etapas. La humanidad va teniendo miles de etapas. Cuando empezamos a preparar el programa, fuimos al Tao, ya que eso fue hace miles de años, y en ese momento había que concentrar toda la energía en el ser. Luego eso se expandió y empezamos a concentrar la energía en el afuera. Y la humanidad se va desarrollando entre mi interior y mi afuera. Siempre vamos como polarizados en este camino. Y eso hace que los ciclos terapéuticos de la humanidad, que son los que nos afectan a nosotros personalmente, también van muy asociados a la co-construcción cultural que tenemos. Hoy en día lo que más usamos son las terapias por vibración, aquello que nos impacta en donde la mente se seda y tenemos más silencio. Hace 50 años atrás era hablar, el psicoanálisis, teníamos que hablar, 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 hablar. Ahora eso es, quédate callado, escúchate a ti mismo y reconéctate, encuentra esos caminos de conexión. Pero también estamos en la época en que tenemos que saber sanar a nuestros ancestros, que no podemos seguir avanzando con cargas. De ahí que aparece la reconexión cerebral delfínica, que va eliminando los karmas. Hoy en día, el mundo de las constelaciones familiares y de la astrología, en todas las películas, me encanta ver cine, aparece el tema de la astrología, de las constelaciones, metodología, y es lo que estamos sanando hoy. ¿Cuánto tenemos que sanar? Yo creo que es tan hermosa la sanación personal, ¿ya? Que toda la vida, si uno se puede estar sanando toda la vida, creo que es un privilegio. Nos sanamos desde que olemos algo, que nos contactamos con algo diferente, que aprendemos a decir las cosas de distintas formas, que nos vamos conectando con la paz interior, cómo nos vamos desenvolviendo, y eso es constante. Y no solamente tiene que ver con un terapeuta, tiene que ver cómo yo voy a interpretar, cómo voy a interpretar con lo que yo ya tengo y cómo el mundo cuántico, la dinámica cuántica, trabaja en mi interior para irme transformando porque siempre estoy en movimiento. No te podría asegurar, pero esperaría que en ese mundo cósmico, cuando ya dejamos este cuerpo, que se empieza a expandir, si es posible ya seguir sanando, y creo que sí, de otra manera, no vamos a la consulta, creo que también se sigue haciendo y es parte de la evolución, la transformación y la trascendencia. Nuestro cuerpo va cambiando de materia. Antiguamente era muy denso, muy pensado, éramos seres con mucho carbono, porque teníamos que tener mucha fuerza física. Hoy en día tenemos que tener una elasticidad plástica, intelectual, una capacidad de sentir diferente, de reconectarnos, de abrirnos con telepatía, con telequinesis, con la clarividencia, con todo este otro mundo que ya no requiere tanto esta materia física. Y en el futuro esta también va a ir desapareciendo. Estamos en ese proceso, entonces, ¿qué terapia se recomienda? Sigue el biorritmo del mundo. El mundo, nosotros no estamos aparte. Hoy en día estamos sanando ancestros, yo creo que mayoritariamente. No tanto el cuerpo físico, sino que estamos sanando aquella historia que transforma nuestro cuerpo físico. Hace 10 años atrás nos estábamos reconectando en todos los sentidos, teníamos que enchufarnos a algo. Apareció la sanación reconectiva, la reconexión cerebral delfínica, la equina. Todo era reconéctate con la fuente. Ya, nos reconectamos como humanidad. Hoy en día veamos qué pasó con nuestra historia. Yo creo que estamos ahí. Y de ahí la importancia que ustedes hacen al recordarnos ya que pertenecemos a un cosmo mayor, que tenemos acceso, me explicabas recién lo del Kin,
a una información de cuarta dimensión para pasar a la quinta que se hace totalmente asequible, pero que años atrás no estaba. Porque hoy en día estamos más cercanos en base a todo el proceso que hemos podido desarrollar en particular, pero siempre como humanidad. No vamos aparte. Y hablando de la sexualidad, equilibrarla en ese mundo de medicina alternativa, o sea, ¿cuándo tienes un problema? Cuando tengo un problema en mi sexualidad, bueno, desde que nacimos, porque no se nos respetó mucho nuestra sexualidad, no se nos enseñó al 100% a reconocer nuestra identidad y aceptarnos. Todas tenemos acá ya varias décadas de vida y de existencia, entonces hemos ido aprendiendo a aceptarnos lo que es la intimidad, lo que es el respeto, lo que es la entrega, lo que es el amor. Separar el amor del sexo ha sido un trabajo continuo. Ya es difícil hoy en día tener una sexualidad sana porque cargamos con un montón de ideas, creencias construidas desde el egoísmo. Y la sexualidad lo que menos tiene es egoísmo. La sexualidad es la expansión en respeto y en armonía, en tiempo, en espera, donde mi alma se va a llenar, donde me voy a poder conectar con mi superioridad y no tiene nada que ver con lo que uno ve hoy en día de lo que es una relación sexual o de lo que buscamos a veces, siendo muy pequeños además. Hablabas un momento de la sanación de nuestros ancestros, no tanto de nuestro cuerpo físico. Entonces, vi unos videos tuyos donde tenían un acercamiento acerca de lo que es esta filosofía de vida que es el taoísmo. Es una cultura milenaria, ¿no? Que viene de China y obviamente no es un legado ancestral. Y se utiliza, digamos, en este momento también para tener como unas aproximaciones, ¿no? Entender el sentido de la vida, qué es lo que hacemos aquí, haciendo un poquito como una conexión con lo que acabas de decir. ¿Cómo se vería la sexualidad desde una perspectiva taoísta? El Tao tiene un principio en donde, que dice, lo voy a resumir, del uno nació un otro, de ese otro nació un tercero, y del tercero nació todo. Bajo ese concepto, bajo esa creencia, en la sexualidad se habla de un uno, que se suma a un otro, que cuando se une, nace todo. Cuando nace todo desde el taoísmo, estamos hablando que ocurre una alquimia que es sanadora para quienes practican el sexo. El Tao dice que la sexualidad se debe ejercitar y practicar al menos una vez por semana. Si no la practicas, ya siendo joven y adulto y mayor, ya dañas tu cuerpo porque dejas de generar varias grandes cantidades de hormonas que te llevan al placer, la felicidad, a la autoconciencia. Desde ese lugar, la sexualidad es indispensable en el Tao, pero no es sexo, no es encuentro, no es solamente roce, sino que es el arte de poder amar a un otro en base al contacto físico, en base a la caricia, en base a la mirada, que podríamos decir que tenemos el contacto mental, en base al contacto emocional, donde hay respeto, autoestima, que está elevada, que la voy a compartir con el otro, para que el otro se sienta pleno y donde el otro también aprende a esperar, a recibir, a guiar con respeto. Y eso es realmente la sexualidad sagrada o esa divinidad que llevamos. Tenemos todos nuestros órganos para ser sexuales. A mí me hacen cariño en un dedo, en la mano, y además de eso me están mirando con esta intencionalidad que modifica mi campo energético, yo empiezo a sentir cosas distintas, cosas diferentes que me empiezan a motivar. Si ese otro ser tiene la nomenclatura matemática y química aceptada, lo empiezo a oler. Todo esto es inconsciente, todo muy rápido además. Si lo beso, lo rozo, lo empiezo a saborear y me empieza a agradar. Me gusta su olor, me gusta su sabor. Me dan ganas de estar más cerca. Esas ganas de estar tan cerca con el otro es ya quiero estar dentro del otro. No es encima del otro, sino que es el poder amalgamarnos. Y ese contacto además me dan las ganas de que sea no de hoy. Quiero que sea de hoy, quiero que sea de mañana, quiero que sea pasado mañana, de noche, de día. Empieza una
una olla de ebullición de amor, de atracción, que es bellísima, que la confundimos a veces con enamoramiento, que la confundimos con atracción, y hay tantas palabras que son como complicadas hoy en día, que están mal usadas en torno a todo, no solamente a la sexualidad. Pero esa efervescencia es divina. ¿Cuánto dura? Supuestamente, según la psicología, no te puede durar más de 2 años. Y yo diría que puede durar toda la vida, siempre y cuando estás en calma en tu interior, estás siendo generoso con el otro, mirándolo, viéndolo, y cada vez que te mira el otro, está su, no es deseo la palabra, pero está esa aceptación en donde quiere estar cerca tuyo. Ese vínculo es sagrado y trasciende el cuerpo biológico. Eso es un poquito lo que nos enseña el Tao. Pero tenemos un mundo súper sexualizado, de inmediatez, de donde estos principios no se trabajan, no se refuerzan en la educación primaria ni secundaria. No tenemos tiempo ya cuando somos adultos, a no ser que hagamos una vida muy independiente y de conciencia, de poder mirarlo. Entonces caemos en lo que es el sexo. Y el sexo sencillamente es una explosión de energía en la cual pierdo mucha energía, invierto mucha energía y permanentemente me tengo que estar ocupando de la belleza, de la ropa, del encaje, del dinero, porque aunque uno no crea, para tener sexo, para las conquistas, influyen todas estas cosas, y no logro entregarme en esta amalgama, porque en el fondo coloco como si fuéramos una naranja que se complementa con otra naranja. En Chile se habla de la media naranja, es decir, siempre estoy incompleto. Pero en el sexo cotidiano me voy al gajito de la naranja solamente, y es lo que voy entregando. Y en algunas veces solamente esa naranja se desmembró y ya estaba seca, y no encontré el placer. No siempre que nos encontramos con otra persona en la intimidad, en este juego maravilloso, nos vamos a sentir a gusto, vamos a sentirnos o abusados, o solos, o dejados, o que fue fome, que no tuvo la intensidad, no tuvo el respeto, no logré alcanzar lo que busco yo, que es el placer o el orgasmo. Posteriormente te pregunta el otro, ¿y cómo estuvo? ¿Estuvo bien? Y uno dice, ah, sí, bueno, que venga el siguiente. En el fondo, no está esa complicidad que se tiene que dejar. El Tao nos lleva que si todos somos uno y tenemos una aceptación del todo y el otro soy yo, y esta química se permite que se expanda, vamos a ser siempre uno. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, yo realmente no tengo una profundidad en el conocimiento taoísta, ¿no? Pero de las cosas que postulan es que, por ejemplo, el sexo practicado correctamente, me refiero más al sexo físico en pareja, que produce salud, longevidad, conexión espiritual, y eso también lo vemos en postulados de la ley del tiempo, ¿no? De José Argüelles. Ajá. Entonces, no van como tan distintos, ¿no? En eso. Y otra cosa que quería comentar es que, por ejemplo, en el Tao mencionan de que el hombre tiene que retener de alguna manera sus fluidos y la mujer absorber los fluidos. Si nos podrías como comentar un poquito para entender más de qué se trata. Para eso hay una descripción del Tao que muy bíblica, que se dice que es el camino a la naturaleza. Es el camino natural de lo natural. Ya Tao dice que nada lo debemos forzar, que todo lo que nosotros tenemos tiene que fluir. Y ese fluido, si es al interior mío, me va a beneficiar. Cuando tú no tienes interacción sexual satisfactoria, plena y respetuosa, porque también sabemos que el sexo se hace por deporte, por comercio, por distintas otras razones, pero si no está esta otra, eh, este templo sagrado de la sexualidad que lo llevamos en nuestro interior, tendemos a tener más estrés. Las mujeres se nos afecta mucho el sistema inmunológico. Los varones, aparte del estrés, caen en distintas drogas que los saquen de la automatización. Entonces está el alcoholismo súper potente, hoy en día la cocaína, la marihuana, que son muy cotidianos. La sexualidad te va a llevar a que tengas un equilibrio hormonal. Para ese equilibrio hormonal necesitamos tener una claridad y calma.
Hoy medio difícil, pero se supone que sí. Si eso está así, generamos todas las hormonas que nos llevan a la felicidad. Y generamos dopamina, noradrenalina, serotonina, endorfinas, ya las famosas feromonas. Y todo eso va a hacer que te sientas bien y tengas vitalidad, claridad mental, niveles de conciencia mayor. Cuando yo aprendo a manejar mi energía sexual, en el caso del varón, en vez de lanzarla al universo sin una dirección, sino que voy, la absorbo ya en el proceso que la estoy lanzando, el proceso que estoy llegando a estos grados en donde ya no me voy a poder controlar porque empiezo a dejar el cuerpo físico, por eso que se habla de la pequeña muerte, como un aliento, ¡ah! Lo retengo y lo desciendo, es el momento en el cual el aliento divino que nosotros buscamos y hacemos con meditaciones y todo, vuelve a nosotros, y es el momento que me conecto con la fuente originaria. Para el Tao no existen dioses, entidades intermedias, sino que solamente una fuente. En ese momento puedo ir. Pero si exploto permanentemente con una eyaculación, pensemos que hay hombres que pueden eyacular, no sé, cada 20, 30 minutos o cada 2, 3 horas, esa fuente de conexión la pierdo. Entonces sencillamente me queda el agotamiento. Se me fue la vida. Es una pequeña muerte, la entregué, caigo. Si yo aprendo a caminar en la sexualidad y como varón contengo esa energía y la devuelvo hacia mí, en el fondo, ¿qué ya hago? Me reencanto de la vida, me reconecto y me voy llenando de vitalidad. Las hormonas van a hacer su trabajo en el interior. En el caso de la mujer, no es tan fácil el ejercicio. Bueno, yo lo digo porque soy mujer, no me ha tocado ser hombre que yo recuerde en esta vida. Entonces, lo otro me sale súper fácil de escribirlo, está ahí toda la tecnología puesta ahí desde el papel. Pero desde la vivencia de la mujer, nosotras tenemos tantas etapas para poder llegar a un orgasmo y a una satisfacción. Necesitamos tantas caricias que yo le digo a mi pareja, me dijo, y te faltan detalles, los detalles. ¿Ya? ¿Dónde está la complicidad? ¿Ya? Porque yo pido complicidad para poder llegar a este estado elevado de diosidad. Esas complicidades que se van generando y que después uno cuando las aprende perfectamente las puede recordar y pedir porque son maravillosas, que tienen que ver que lo vayamos haciendo con calma, que tiene que ver con el cariño, ya la ternura, la mirada, el desvestir con la mirada. Nunca en la sexualidad debemos tener un gran apuro. Con un gran apuro podemos tener un gran orgasmo, pero no tuvimos sexualidad sagrada. Desde el Tao dice primero que se acarician los pezones, posteriormente el vientre, luego los genitales en la mujer. Entonces va bajando la energía hasta que se entiende este fuego. Y en ese fuego se explora el exterior para luego llegar al interior biológico, a los tejidos internos. La mujer, cuando logramos nosotros hacer ese camino sin apuro, es decir, dejamos la ansiedad, dejamos el copete, dejamos el cigarrillo, todas estas cosas que nos excitan mayormente o nos inhiben del placer, y podemos ir en este camino natural, cuando el hombre nos penetra, lo atrapamos, lo armonizamos con dulzura, es como un gran agradecimiento. Y ese agradecimiento nos conecta con nuestra plenitud. Y es una energía que sube, en vez de subir por la Kundalini y salir disparada hacia la conexión, se también como una especie de toroide nos va a envolver a nosotros. Yo creo que todas hemos asistido a terapias espirituales y energéticas y hay un punto en el cual uno no sabe dónde está. Hay un punto en la terapia energética en que no sabes si estás en este plano, en otro plano, y sientes placer. Sientes que volviste a casa, a la casa cósmica, y te conectaste ahí. Bueno, eso debiera ser la relación sexual. El momento en que volviste a la casa cósmica. En ese estado, imagínense que tenemos una pareja habitual y tenemos, no sé, 2 veces por semana una relación con esta sexualidad sagrada, tenemos 2 veces a la semana terapia, 2 veces a la semana volvimos a la casa cósmica. ¿Cómo nos sentimos?
completas, íntegras, ganosas, amadas, con mayor valoración, con mayor autoestima, sintiendo que tenemos fuerza, templanza, y en un estado vibratorio además tan alto que cuánticamente se manifiesta hacia afuera, que todo aquello que no nos corresponda, que tiene que ver con las debilidades que encontramos afuera, asaltos, gritos, peleas, deslealtades que suceden en la humanidad, no nos va a llegar. ¿Por qué? Porque logramos mantener afuera, porque nuestro campo vibratorio está en permanente retroalimentación interna desde mi poder, desde lo que yo puedo hacer, para de esa manera estar transitando, digamos así, en un vehículo cósmico, divino, espiritual, maravilloso. Y eso se puede lograr a través de la sexualidad.